Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contenta de traerles este video porque después del video de la feria ustedes me preguntaron muchísimo que si les podía contar un poco acerca de cómo yo hice mi hoja de vida o cómo yo me guié para hacer mi hoja de vida. Entonces yo vengo aquí a contarles más o menos cómo ha sido mi experiencia y a mostrarles de dónde yo me he guiado para poder tener la hoja de vida que tengo en este momento y la que presento. Primero, algo muy importante que ustedes deben saber es que aquí no existe la hoja de vida como tal. La hoja de vida aquí se llama resume. Y también otra cosa muy importante que ustedes deben saber es que acá es muy común que aparte del resume les pidan una cover letter. Así que si ustedes quieren saber cómo se hace una cover letter, déjenme en los comentarios también y yo les cuento cómo he hecho las mías. La verdad es que yo creo que también nosotros estamos acostumbrados en nuestros países que va a haber diferentes formatos y muchos tipos de hojas de vida. Hay gente que las hace, digamos, no sé, con cosas hacia los lados, con adornos, las hacen en diferentes formatos, ponen las letras diferentes. Bueno, hay muchos tipos de formas para hacerlo. E igual pasa aquí. Aquí obviamente hay muchos tipos de hacerlos, hay muchos formatos. Obviamente habrá empleadores que les gusta más cierto tipo o habrá gente que se sentirá más cómoda o sabrá manejar mejor cierto tipo de hojas de vida. Pero yo hoy les voy a contar cuáles me recomendaron y cuál yo utilizo para que ustedes también puedan utilizarlo y de pronto más adelante conocer los otros tipos y usar el que ustedes más se sientan cómodos. Bueno, aquí yo les voy a contar y les voy a mostrar cómo yo hice la mía. La verdad, yo hice la mía en el mismo formato, pero estoy usando como números y datos ficticios. Pero la mía es igualita, solo con mis datos. Entonces yo les voy a contar para que ustedes también las vean y de pronto puedan replicarla con sus datos. Entonces, bueno, empezamos con el nombre, que me lo inventé, siempre va en negrilla y siempre va más grande. Luego sigue su dirección, el código postal si tienen en su país, usualmente su número de teléfono, no importa que ustedes pongan su número de teléfono de su país, está perfecto, y también su correo electrónico. Recuerden que es muy importante que chequen el correo electrónico porque hay muchos empleadores que se contactan por ahí, o si no los pueden llamar a su número porque suele ser larga distancia, de pronto los contactan a su correo. Entonces pongan un correo en el que ustedes estén frecuentemente revisando para que no tengan ningún problema. Luego dice Key Qualifications, ahí yo puse que me había graduado de high school, de bachillerato, entonces ustedes pueden poner si se han graduado de bachillerato o de otras carreras. Más adelante han tenido estudios secundarios. Luego yo puse qué idiomas hablaba, inglés y español, no puse ningún nivel, solamente puse que los hablaba. Dije que en qué había trabajado, en mi experiencia laboral. Que era una buena trabajadora, una trabajadora meticulosa y que sabía trabajar en equipo. Entonces ustedes pueden poner varios puntitos, pero a mí alguna recomendación que me dijeron es que no quedara tampoco como una lista de mercado, o sea que no fuera súper larga, sino que ustedes pongan los puntos más importantes que ustedes crean o lo que los destaca, o que si la persona lee esos punticos, que los convenza, que convenza al empleador de que ustedes tienen esas calificaciones que nadie más tiene. Luego en educación, bueno, yo puse que esa persona que me inventé estaba estudiando un Bachelor de Science aquí en la universidad y que estaba estudiando en biología, y hacia el lado derecho superior, justo donde empieza la parte de educación, pongo el tiempo, de cuánto a cuánto ha estudiado. Entonces dice, digamos, de enero del 2015 hasta el presente año. Ustedes pueden poner también aquí, hay más educación. Yo ahí solamente puse el de ciencias, pero usualmente no se pone como de bachillerato, sino ya estudios secundarios. Entonces también lo mismo, si ustedes tienen estudios, maestrías, carreras, lo pueden poner ahí, varios, todos los que ustedes tengan, y no hay ningún inconveniente. También después ahí sale la experiencia de trabajo, work experience. Yo ahí me inventé que esa persona era un sales representative, o sea, casi que un vendedor, pero aquí se le llama sales representative. Nosotros sabemos que los vendedores hacen mucho más de solamente vender, también mantienen el orden de toda la tienda, bueno, un montón de cosas, y los jefes también pueden ponerlo a hacer muchas cosas diferentes. Entonces me puse que también había trabajado en H&M de aquí de Charlottetown, pero como les digo, ustedes también pueden poner la experiencia que tengan en sus países, en sus ciudades, no hay ningún problema. Y de los puntitos puse que como qué tareas tenía que hacer
lo que les digo, que no quede como una lista de mercado cada tarea que ustedes hacían, sino solamente como las tareas importantes y que ustedes creen que les dio como experiencia o que ustedes podrían hablar de ellas, porque hay muchas veces que cuando los llaman les preguntan de su hoja de vida. Entonces asegúrense que pueden ustedes hablar de eso y tienen la confianza para hablarlo. Y también lo mismo que en educación, puse el tiempo, entonces de mayo del 2018 al presente año. Y por último, pero no me... bueno, y entonces ustedes pueden poner más experiencia. Toda la experiencia que tengan en sus países, aquí en países diferentes, está perfecto. Y entre más experiencia, pues mucho mejor, porque el empleador sabe que ustedes han trabajado, en dónde ha trabajado. Así que es súper bueno que ustedes puedan poner la experiencia laboral. Y por último, pero no menos importante, algo que aquí miran mucho, o para mí me parece que es bastante importante, es el voluntariado. Entonces, digamos, yo he hecho varios voluntariados, no tanto en Colombia, sino aquí cuando llegué aprendí como la importancia de eso. Entonces, digamos, yo puse que esta persona había trabajado en una cocina de comunidad en México, me lo inventé, y también que había voluntariado en la Sociedad de Alzheimer en Colombia. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de voluntariado, si ustedes han ayudado en algo, pónganlo ahí porque es como un plus. Y además, si ustedes pueden poner una pequeñita descripción como voluntarié en la Sociedad de Alzheimer ayudando a adultos mayores a aprender, a recordar los números o a recordar escribir. Si pueden poner una descripción chiquitita de lo que tenían ahí, está perfecto y les va a ayudar muchísimo. También, ahora sí, por último, para ya acabar, son muy importantes las referencias. No importa que ustedes tengan referencias de sus países, no importa que acá no tengan referencias, y es totalmente entendible si llevan poco tiempo aquí, digamos en Canadá o en la isla. Pero si ustedes tienen el chance de encontrar a alguien que ustedes creen que les puede aportar o que les puede ayudar y le preguntan que si pueden ser su referencia aquí en Canadá y la persona les dice que sí, que seguramente les va a decir que sí, así no sea su empleador, sea un amigo, sea la persona con la que se están quedando, un homestay, está perfecto, les ayudaría muchísimo porque así ellos pueden corroborar más fácil. Pero usualmente la verdad es que ellos llaman. Yo no creía, pero sí llaman. Entonces corroboran las referencias como para preguntar un poco, o también pueden mandar un correo electrónico. Entonces es muy importante, y como les decía anteriormente, en las entrevistas usualmente les preguntan por la hoja de vida. Entonces yo aquí me inventé los datos porque no se lo voy a mostrar a nadie. Pero es muy importante que ustedes den datos verídicos, porque la mayoría de veces los empleadores, la mayoría, si no todas las veces, los empleadores corroboran la información. A mí ya me pasó, yo en Colombia tuve un empleo muy pequeñito, temporal, como 3 meses antes de venirme. Era temporal, no iba todos los días, iba cada vez que me necesitaban, y yo dejé su correo electrónico y su número y llamaron a esas personas y les preguntaron referencias de mí, que cómo me había ido en el trabajo, que cómo me desenvolvía, que si era una trabajadora buena, que si había tenido algún problema. Entonces la verdad uno no cree y a veces de pronto puede pecar por poner algo con tal de convencer al empleador, pero la verdad es que entre ustedes más honestos sean, mejor les va a ir. Este formato que les estoy mostrando aquí, yo lo saqué de la universidad. La verdad es que en la universidad y seguramente en el Holland College les van a ayudar porque tienen un centro de carrera, un centro de estudios. Allá ustedes los ayudan para hacer su hoja de vida, su resume, su cover letter, y también los preparan si digamos ustedes están muy nerviosos para las entrevistas, les dan claves. Así que ese es un recurso muy bueno, muy importante, y yo me confié de este formato que me recomendó la universidad y la verdad es que me sentí muy cómoda y me gustó mucho cómo se veía todo. Pero también hay un formato que también me parece muy curioso y muy importante. ¿Por qué? Porque está avalado por Canadá, lo recomienda el gobierno de Canadá. Entonces yo creo que también les puede servir muchísimo. Este que les estoy mostrando es el que yo encontré en el Job Bank de Canadá, del gobierno de Canadá. La verdad es que yo creo que también está muy bien, simplemente yo no me sentí tan a gusto, no estoy como tan acostumbrada al formato, pero literalmente aquí solo es casi que rellenar, o sea, es bastante fácil para hacerlo. Si ustedes se sienten más cómodos, está perfecto. Yo creo que también les puede ayudar mucho siempre y cuando la información sea verídica y la información pues que ustedes puedan dar convenza al empleador. Ahora entonces yo les voy como a decir un poco de esto que me pareció muy importante. Lo recomienda el gobierno de Canadá, la página del gobierno, y entonces dice un poco como de las cosas importantes que debes hacer y de lo que no debes hacer. Entonces a mí me pareció muy importante, que aporta muchísimo. Digamos,
que mantengas tu resumen como claro y conciso, lo que yo les decía, que no pongan como una lista de mercado, y eso me lo dijeron en la universidad. Uno piensa que por más hacer y por más poner es mejor, pero la verdad es que no. Lo más importante es lo que va a convencer al empleador, que lo limites a 2 páginas. Entonces, lo que les decía, que pongan lo más importante. Obviamente que revisen su resumen varias veces antes de mandarlo. Que como que resalten todo lo que ustedes han conseguido, las cosas importantes que han conseguido, sus logros, eso también es muy importante. Que sean honestos, también dice que sean honestos, que nunca es bueno como mentir, lo que yo les decía, les preguntan muchísimo sobre eso. Entonces, si uno no se siente cómodo con la mentira, pues va a ser muy incómodo y el empleador probablemente se va a dar cuenta. Que usar como palabras simples y de pronto como no tan rebuscadas o no tan profesionales. Y por último, que lo que les decía, que incluyan una información de contacto, es súper importante, y la información de contacto que sea de celulares que ustedes van a revisar, de números que ustedes van a revisar, de correos que van a revisar frecuentemente, porque se pueden perder de una oportunidad de pronto por no revisar. Y aquí dice cosas que no hacer. No usar como una dirección de correo electrónico inapropiada, que suene extraña o que sea de pronto chistosa. Que no incluir como información personal innecesaria. La verdad es que nosotros estamos acostumbrados, digamos en Colombia, a ponerle a las hojas de vida foto o el sexo. Acá la verdad es que eso no se hace, se considera la verdad un poco discriminatorio porque uno puede de pronto guiarse por las apariencias. Lo que les decía, justo dice acá que no incluir una foto de uno, no es necesario. También que no usar muchos como puntos, lo que les decía, no que sea como una lista de mercado. Que no usar pronombres personales como yo o que esto es mío. No usar como no poner como las responsabilidades como básicas de un trabajo, sino lo que yo les decía, cosas que sean importantes para convencer al empleador y para mostrar de todo lo que ustedes son capaces. Que no incluir razones por las cuales ustedes dejaron anteriores trabajos o porque dejaron su país. Esas cosas no son necesarias. La verdad es que aquí los resumes no son tan personales, se basan muchísimo como en lo que tú tienes y no en lo que tú eres. Y que no incluir hobbies o intereses, que eso también es algo muy importante. Entonces yo espero que les sirva muchísimo. La verdad es que esta página a mí me sirvió mucho a la hora de construir mi hoja de vida. Bueno, yo la verdad es que espero que este video les haya servido muchísimo, porque la verdad me parece muy importante y recibí muchísimos mensajes de ustedes diciendo que era tan importante como para mí. Entonces espero que les sirva muchísimo, que les sirva la información, que ustedes la puedan compartir con alguien que de pronto la necesite. Recuerden que todas las páginas que yo recomendé aquí se las dejo en el link de descripción. Si tienen algún comentario, algún inconveniente, déjenmelo aquí en los comentarios, que yo voy a estar leyéndolos, súper pendiente. Síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!